Pero es que se dieron varias cosas. Sí, pero algo terminó ¿Algo qué? en algo se terminó. Madre, esta conexión está La con... pobreza. con lo de las espigas. Mm, ¿Y cuál era la conclusión de eso? Espere. Ay, Ah, ya recordé. Era pues también hablaba de lo del día del reposo, ¿no? Y usted daba muchos ejemplos, digamos, de lo que habíamos visto. O estoy mezclando con Juan, ¿no? no sé, no sé porque No, no sé qué está diciendo, pero sí. no, era también, digamos, se finalizaba con el día de reposo, que es un día que es para el hombre y no el hombre para, para él. ¿Sí me hago entender? Sí, pero ese no es el punto. El punto es que Jesús es el Señor del día de reposo, ¿no? Eh, Obviamente, eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí, es importante descansar, es importante hacer bien el día de reposo, pero más importante de eso es que Jesús es el Señor del día de reposo, o dice ser el Señor del día de reposo. Eso quiere decir que Él es Dios, ¿sí? Eh, y acá continúa más o menos esa trayectoria y termina en un resultado muy trágico, muy trágico. Y esto es lo que pasa cuando la tradición y la religión son el, el combustible de la vida de una persona, en este caso de un grupo, ¿no? Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaban el día de reposo para poder acusar a Jesús, ¿no? Entonces, esto es acá, listo. Entonces, lo observaban. Entonces ya le estaban prestando claramente, si está viendo la pantalla, ¿cierto? Ay, no, estaba leyendo mi Biblia, perdón. Eh, para ver aquí, y el propósito de eso es para acusarlo, ¿no? Entonces es interesante, ¿sí? Saben que tiene sí, saben que tiene el poder para hacerlo, pero el corazón de ellos está en su ley, en su tradición, sigue estando en las costumbres tradicionalistas que alejan a la gente de Dios, ¿no? Esto no es decir que la ley sea mala, recuerden, son tradiciones religiosas, pero ya le están sacando, ya Jesús le está sacando la piedra a ellos, sí, ya por lo que le ha dicho, les ha dicho, solo se empiezan si ya están buscando razones para acusarlo, ¿no? Recuerde que para ellos incumplir la ley era atentar directamente contra Dios y eso merecía castigo en la mayoría de los casos y en muchos casos la muerte, ¿no? Entonces, hay una persona en necesidad, ¿sí? La hay, tiene una mano seca, ¿sí? Hay una persona.
probablemente tiene una enfermedad de la piel, puede ser eczema, puede ser... ¿Qué es lo que hace Jesús, no? Y ya tienen algo en el corazón, ¿no? Obviamente no lo están haciendo en público, pero están ahí, ¿sí? Jesús, obviamente, él sabe lo que está pasando, ¿no? Y le dijo al hombre, y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio, ¿sí? Entonces, ya está en medio de la sinagoga Jesús y el hombre, ¿sí? Porque recuerda, Jesús estaba enseñando, usualmente cuando le iba a una sinagoga era para enseñar, y el maestro estaba más o menos en el centro, leyendo las escrituras y enseñando, ¿sí? Pero esta gente está haciendo un complot contra Jesús, ¿sí? Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? ¿Sí? Entonces, recuerde que ellos tienen una tradición, un set de reglas que han pasado por tradición oral, que se conoce como la Talmud, en donde dicen qué es lo que es lícito y qué es lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿no? Entonces, ellos están aquí para acusarlo, ¿no? ¿Acusarlo según qué? Acusarlo según lo que es lícito o no es lícito, porque para ellos lo que es lícito a pie de letra y todo incumplimiento de eso es terrible, es pecado de los peores, recuerda, eso es desobedecer la ley de Dios, según ellos, ¿no? Entonces, él los ataca con lo que ellos mismos creen, no, lo que es lícito. Lícito simplemente es permisible. ¿Qué es permitido hacer en el día de reposo? ¿Sí? Y esto lo hace porque para ellos no es algo moral, no es algo bíblico y escritural, ¿sí? Sino es una tradición, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, para ellos, todo lo que es de acuerdo a la tradición, lo bueno y lo no. Pero les hace la pregunta muy interesante, ¿hacer bien o hacer mal? ¿Sí? ¿Salvar una vida o matar? Dos extremos impresionantemente altos, ¿no? Porque probablemente el hombre hubiera muerto eh, con una mano seca. No sé, no estudié mucho al respecto de la enfermedad. Eh, ¿Qué dice el griego? Era Ejón. Esto es... Esperar. Pongo clic acá. Ejo. No. Ok. Déjenme ver. No, por eso eh, eh, sí, entonces es una mano seca. Probablemente tiene problemas de piel nada más. Pero, pero en la tradición de ellos no están analizando el caso de realmente estamos haciendo lo que es bueno, porque recuerden, todo lo que es bueno agrada a Dios, ¿sí? Salvar una vida agrada a Dios, ¿sí? Pero ellos solo ven lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que es de acuerdo a su tradición y lo que no es de acuerdo a su tradición, ¿sí? Entonces esta pregunta realmente va en el punto de todo, va al centro, es pichar la llaga, no sé cómo se diga esa expresión, pero justo en el punto, ¿no? Oprimir Es la llaga. atacar directamente las presuposiciones de ellos, ¿no? Que su tradición es lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Pues de ellos es obviamente guardado en silencio, ¿sí? Esos son los fariseos, ¿no? No se atreven a responder porque cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra, ¿no? Lo que es muy inteligente, en cierto sentido, ¿no? Eh, Porque obviamente son inteligentes, son personas que
Uno, saben que Jesús tiene mucha fama, ¿sí? Eh, que tiene, para ellos fama es poder, recuerde, tiene muchos seguidores ya, es una persona bastante poderosa, ¿sí? En el sentido de que muchas personas lo siguen, muchas personas creen que él es el Cristo, que es un profeta, mejor dicho, ¿sí? Lo admiran, y eso es peligroso, ¿no? Entonces guardan silencio, son inteligentes, son diplomáticos, ¿sí? Jesús mira con enojo, ¿no? Y esta es la verdad. Los mira con enojo y entristecido, ¿sí? Porque realmente se muestra una cosa y solo una cosa, y es la dureza de sus corazones. Esta es la realidad. Esta es la realidad de por qué guardan silencio. Esta es la realidad por la que dicen esto en sus corazones, pero no lo dicen en público, ¿no? Ellos tienen su corazón duro. A ellos no les importa hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida. Eso no les importa. ¿Qué les importa? Lo que es lícito en el día de reposo. O sea, seguir su ley, seguir su tradición, seguir su religión, ¿sí? Eso obviamente le causa enojo, pero también le entristece, ¿sí? Es, conmueve el corazón de Jesús. La dureza de nuestros corazones, que somos tan duros de nuestro corazón. Los fariseos son tan duros en su corazón que no pueden ver lo que es bueno, no, no pueden ver lo que es importante y lo que agrada, ¿sí? Eh, pero también lo enoja porque es pecado y es terrible, ¿sí? Es terrible como ellos solo buscan la ocasión para, para acusarlo, incluso cuando va a hacer algo bueno, porque lo que va a hacer es bueno, ¿no? ¿Y qué hace? Le dice al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana, ¿sí? De nuevo, un milagro perfecto, sí, la evidencia es clara, había una mano seca y ahora está, no hay show, no hay eh, un evento espectacular, simplemente lo hace, ¿sí? Extiende tu mano, ni siquiera le toca la mano y cuando ya la sacó, la extendió, la sacó de su manto, ya quedó sana, ¿no? Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir, ¿sí? Interesante. Y es que en medio de todo, eh, estas personas ven esto, ven el poder de Jesús, eh, no son capaces de responderle y siguen callados, siguen, eh, siguen con su mismo corazón, ¿no? A pesar de que ya les ha demostrado que realmente, recuerde, ellos ya estuvieron presentes cuando él les dijo que perdonó los pecados del paralítico, ¿no? Lo que él está intentando autenticar con todos esto es quién él es, quién dice ser, ¿no? Él lo que está diciendo en este momento es yo soy el Señor del Sabbat, ¿sí? Yo soy el Señor del día de reposo, todavía lo está diciendo, ¿sí? Y lo dice a través de esta obra, ¿no? Pero la dureza de sus corazones es tan grande que al salir, ellos solo quieren acabarlo, ¿no? Quieren como destruirlo, como dice el texto, ¿no? Eh, Tengo una pregunta. dígame. ¿Qué influencia es que hayan hecho ellos de irlo a acusarlo con los herodianos? O sea, Ya le iba a qué explicar relevancia? quiénes son, ya le iba a explicar eso, Ah, ¿sí? Los herodianos eran un grupo que obviamente seguían a Herodes, ¿no? Eh, sí, sí. eran unos judíos helenísticos o no, helénicos, se dirá en español. O sea, no eran completamente judíos, ¿sí? Eh, eran, eran un movimiento más político, querían
el, el trono de Herodes, ¿sí? Querían que Herodes estuviera en el poder. Obviamente se distinguían de los partidos históricos que se conocían, no eran ni de los saduceos, no eran ni de los fariseos. Eh, Les gustaba Herodes el Grande y su dinastía, ¿no? Que fue el que construyó el templo y todo eso. Entonces eran como un movimiento medio gentil, ¿sí? No, no eran y no estaban de acuerdo realmente en muchas cosas con los fariseos, ¿sí? Pero los fariseos tienen tanto desdén, tanto rencor contra Jesús que ya están empezando a hacer alianzas con personas con las que realmente ni quieren, ¿sí? Ni se hablan realmente, ¿sí? Que ven como traidores, porque recuerde que los fariseos son súper celosos, ¿no? Ellos se creen que ellos son los más puros, que ellos son los mejores intérpretes de la ley, etcétera. Entonces, cuando empieza a decir, comienzan a tramar con los herodianos, lo que nos está diciendo es esta gente ya está haciendo alianzas estratégicas, ¿sí? Porque saben que ellos solos no pueden, ¿sí? Entonces están haciendo alianzas estratégicas para tumbar a Jesús, ¿sí? Los herodianos quieren a Herodes, ¿sí? Entonces no quieren a Jesús como rey. Y los fariseos menos. Los fariseos son menos. Entonces, lo que están haciendo ahí es Ok. una alianza estratégica con un enemigo, no contra Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque con una persona en el día de reposo, ¿sí? Porque para ellos eso es trabajo innecesario, ¿sí? Eso no es algo que usted necesite para vivir, eso es ir en contra de la tradición, eso es ir en contra de todo lo que ellos creen. Entonces, eso es el fruto de un corazón duro, ¿sí? Hay mucha evidencia muy clara de que Jesús es quien dice ser, pero a ellos no les importa, ¿De ¿sí? que Jesús es qué? ¿Quién dice ser? Ah, El ya. Señor del sábado, el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces ahí es donde está todo el problema. Y no crea, en este pasaje la consecuencia es trágica, porque vamos a relacionar mucho de lo que vimos en el capítulo 1 con el capítulo 3. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud que al ver todo lo que hacía Jesús vino hacia él. Hacia lo que Jesús hacía vino a él, ¿no? Entonces lo siguen de todo lado, de Jerusalén, de Idumea. Esperar si puedo encontrar acá un mapa. Listo. Entonces, eh, listo. Acá tenemos Jerusalén, esto es Samaria, esto es Sicar, eso es Díaz, acá está Sidón, acá está Tiro. Sí, entonces mire, vienen desde acá, este es el Mar Muerto, este es el río Jordán. Sí, entonces acá está más o menos Jesús y vienen de todo lado, sí, por su fama, obviamente, eh, a, a verlo, porque ¿Esos son escuchan lo pueblos? que él hacía, ¿no? Son ciudades, sí, obviamente el río Jordán es un río. Eh, Cuando dice el río Jordán son todas estas regiones al borde del río, sí. En nuestra época no serían ni un municipio, son muy pequeños, pero en esa época eran grandes, sí. Obviamente Jerusalén era de las ciudades más grandes que había eh, en Judea, ¿no? Pero vienen de todo lado, sí. Y a la época se les Eh, llamaba ciudades. sí, o pueblos también se les puede llamar, pero sí, es un equivalente a una ciudad. Ok. Sí, y dijo a sus Vaya, discípulos que tuviera una lista, una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, ¿sí? Entonces acá también vemos la humanidad de Jesús. Esa gente es muchísima, ¿sí? Y lo van a espichar, a
como una persona importante, como una persona famosa que la gente hace tumulto y lo quiere tocar, y mejor dicho, eso es la misma humanidad del primer siglo, es la misma humanidad de hoy, solo que los fans ahora son diferentes, por así decirlo. No, no es que no hicieran tumulto, pero pues no tienen cámaras y no quieren autógrafos, solo querían poder, solo querían que lo sanara. Recuerde que más que todo la gente lo seguía por lo que él hacía, ¿no? Después de todo eso es por lo que lo están siguiendo la mayoría del tiempo. Eh, Todos quieren el que tiene el poder, el que tiene los milagros, ¿no? Pero obviamente un humano se cansa, a un humano no le gusta que lo espichen, entonces los discípulos le tenían una barca abierta para cuando estuviera mucho, pues se subía en la barca, podía enseñar desde la barca, pero apartado en el mar, o simplemente se iba, ¿sí? Eh, Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, de nuevo, la gente quiere el poder y los Otra vez, sí. demonios, puro miedo, ¿sí? Eh, Recuerde, gritan a pulmonería, ¿sí? Ellos no pueden ocultar las cosas como las ocultan hoy en día. Si Jesús caminara en la tierra, usted no sabe cuánta gente empezaría a gritar. Esa es la realidad, ¿sí? Eh, Ok. a nuestros ojos, sí, un demonio no es claro, sí, no, la concepción que tenemos de una posesión demoníaca es una persona con los ojos negros, mejor dicho, que escala paredes, que escala muros, Spider-Man, eso no es bíblico, pero es No, no están chistoso, así. sí. Eh, no digo la de todos, pero la concepción, un momento, ahora sí, bueno, entonces, la gente sí, la gente solo quiere ser curada, la gente solo quiere el poder, la gente quiere la sanidad, ¿sí? Y los espíritus inmundos solo miedo, solo miedo, literal. Lo ven y caen enfrente del miedo y solo gritan, tú eres el hijo de Dios, así como, él nos va a destruir, estamos llenos de miedo, pero la gente no sabe quién él es, los demonios, sí, ¿sí? De nuevo, pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. De nuevo, el secreto mesiánico, Jesús les dice no, ¿sí? Y aunque la gente lo escucha porque es obvio, ellos no le están prestando atención a eso, dicen solo es un espíritu inmundo, ¿sí? Como dice la gente, está loco, ¿no? Probablemente, ¿sí? O no le ven el significado que los de- demonios realmente le ven. Ellos no tiemblan ni caen de miedo, porque para ellos esto es simplemente el que hace milagros. Ellos solo quieren, porque literal, esto es versículo 10. Pero es muy curioso, ¿no? Digamos, el miedo que ellos, o sea, que se reconoce acá, digamos, con gritos del poder que ellos sí pueden, no sé, ver o reconocer en Dios. Ah, ajá, Y incluso uno, desde el humano, uno les teme a los demonios y eso. O sea, claro, no sé, o sea, digamos de lo que esa es la acá ironía vemos humana. de nuevo acá, ellos por lo menos Esa es la ironía reconocen y humana. Le tenemos, saben lo que es. no solo reconocen, tienen miedo porque se tiran literal, se tiran delante de él, ¿sí? O sea, mire Por eso. la O sea, ironía del texto. Mire la ironía del texto. Vamos a poner el humano y las comparaciones, ¿no? Entonces, todos los que tienen aflicciones se echaban sobre él, ¿sí? Eh, Se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él, ¿sí? ¿Por qué la gente se echaba sobre él? Porque querían ser curados, ¿no?
porque él había sanado a muchos. ¿Por qué la gente se tira sobre él? ¿Por qué los demonios se tiran sobre él? Porque saben que es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en la perspectiva humana, él simplemente el hacedor de milagros, voy allá para curarme, para ser sanado, ¿sí? Ellos no están buscando salvación, ellos solo están buscando sanación, ¿sí? Los demonios no están buscando sanación, pero quieren ser liberados de la angustia. O sea, ellos saben lo que han hecho, ¿sí? Ellos saben que son pecadores y que la ira de Dios está sobre ellos, ¿sí? Ellos saben que van al infierno. Esta gente no. Esta gente solo quiere sanación. Cree que eso les va a arreglar la vida. Ellos quieren ser liberados de la angustia del infierno, porque recuerden que en el capítulo 1 dice que los va a destruir, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la ironía, esa es la ironía de la perspectiva humana versus la perspectiva de los demonios. ¿Sí? Ahora, obvio, Jesús les dice que no les diga quién son ellos. ¿Sí? No le digan a nadie su identidad. ¿Sí? Y obviamente se callan, porque los demonios son obedientes, los demonios temen y tiemblan ante Jesús, ¿no? Después Jesús subió al monte llano y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Quiere elección y elección divina y soberanía divina en la elección, esto es. No llamó a los que más calificados estaban, no llamó a los que mejor corazón tenían, ni a los más buenos, ni a los más juiciosos, ni a los más espirituales, no. Subió a un monte y llamó a los que quiso. Jesús llama a los que quiere y ellos van a él. Punto. Soberanía divina, elección divina. ¿Sí? Eso es Jesús. Esa es la autoridad de Jesús, ¿sí? A comparación de los maestros y las personas súper religiosas y con mucho poder que usualmente adquieren muchos seguidores, ¿sí? Y tienen una fama, ¿sí? Pero buscan o a los que más, para sus discípulos, a las personas más cercanas, buscan a los que más creen como ellos, o a, o a los que pueden eh, endoctrinar más, o a los más religiosos, o a los más buenos, o al que más da plata, mejor dicho. Sí, hay muchas razones por las que las personas cogen seguidores. ¿Sí? En este momento Jesús simplemente muestra soberanía y poder divino. Esto es autoridad. Él llama a los que él quiere y ellos vienen a él. ¿Sí? Y en este caso vamos a hablar de 12. 12 que de una forma u otra no son nadie especial, pero que cambiaron el mundo como nadie más lo ha hecho, ¿no? Estas 12 personas elegidas en este día, eh, casi a principios de su ministerio, no están a principios, no están a final, eh, son, son personas ordinarias, son personas sin ningún talento o habilidad especial, no son los más estudiados, ¿sí? Eh, Mejor dicho, en este grupo de 12 hay de todos, hay de todo un poquito, pero todos tienen algo en común y que son una persona común y corriente, son hombres ordinarios y este es el momento de la elección de los dos, ¿no? Voy a hablar un poquito de cada uno y voy a hablar un poquito de lo que en general significa este tipo de elección, ¿no? Eh, el propósito para los que eligió es para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿sí? Enviarlos, acá está, voy a subrayárselo acá, a Pelson. ¿De dónde, qué palabra le suena a este? A Pelson. ¿Cuál? A Pelson. Ni Ni idea. idea.
No, no, ahí sí ni idea, en serio. Ah, changos, esto no me lo estás a dar. Otra vez. Listo. Eso viene de. Espere. Viene de ah, un verbo que es enviar a un lugar o salir de un lugar y tiene una raíz y una, obviamente, arameo, ¿no? Pero algo que nos hace muy similar, ¿no? Eso de enviar y ser enviado, en griego tiene un término que cambió a la humanidad y que un término que es muy utilizado, sobre todo en el cristianismo y en todas las religiones que se consideran cristianas, ¿sí? Si yo le dijera que es apóstelos, ¿a qué le sonaría? ¿Apóstol? Ajá. Estas 12 personas se llegarán a conocer como los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 enviados, ¿no? Enviados. ¿Sí? No, no son solo personas que Jesús utiliza para, para estar con él, ¿sí? También los envía, ¿sí? Y realmente lo que ellos hicieron fue ser enviados, ¿sí? Si usted se Apóstol da y cuenta discípulo en la historia es de... diferente. Sí, en griego sí, y en... Si discípulo es simplemente alguien que era un maestro, ¿no? Eh, un rabí, ¿sí? Un apóstol es alguien que ha sido enviado. ¿Y qué? ¿A qué los envió a predicar? ¿Qué cree que los envió a predicar? O sea que apóstoles, pero espera, ¿apóstoles solo fueron ellos 12 o han habido en la historia más o pueden haber en la actualidad? Esa es una pregunta que responderemos o que se respondió, no sé si se acuerda cuándo se vio Hechos. Hay unos requisitos para ser apóstoles y uno de los requisitos es haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, ¿no? Y haber Ah, sido testigo de su muerte y de su resurrección, ¿sí? sí, Eso se ve en Hechos, sí, 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 ya me pero acordé. sí, obviamente ahí está el debate de ¿y qué de Pablo, no? Pablo era un apóstol, ¿sí? Pero él mismo se llama a sí mismo un aborto de apóstol, ¿sí? Alguien que en el plan divino de Dios tenía un propósito muy específico, pero no es parte de los 12. Cuando leamos en Apocalipsis, o cuando tengamos el privilegio de estudiar Apocalipsis, eh, la ciudad celestial va a tener 12 pilares con el nombre de los 12 apóstoles. Ahí yo no creo que Pablo está, ¿sí? Creo que es muy claro bíblicamente que Matías fue el que reemplazó a Judas Sí, y no sí. Pablo, ¿sí? Pero es impresionante. Vamos a empezar la lista de esta persona. Ah, bueno, obviamente tuvieran autoridad de expulsar demonios, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? A los apóstoles, o los apóstoles y el movimiento cristiano como tal, cuando empezó, recuerde que acá todavía no hay iglesia ni nada, yo creo que la iglesia se funda en Pentecostés. Sí, sí. Jesús no los envía sin poder autenticar que ellos son de Dios, ¿sí? Recuerde, el propósito de los milagros, no solo los de Jesús, sino el de todos sus discípulos, el de los apóstoles, y lo va a ver en Hechos, todos los milagros tienen como propósito autenticar al mensajero, ¿sí? El, el, el mundo en el primer siglo era tan lleno de brujería, de poderes ocultos, de ocultantismo, de esoterismo, como lo es hoy, ¿sí? No es, no hay nada nuevo debajo del sol realmente, ¿sí? Y sí, Satanás no tiene poder por sí solo, pero vemos que Dios le da la permiso para hacer ciertas cosas, ¿no? Y en eso está que Dios no envía a alguien sin la autoridad necesaria, ¿sí? Obviamente, que la gente pudiera ver un espíritu inmundo exorcizado o expulsado significaba que esta gente debía ser escuchada, como Jesús, ¿sí? Y si hay algo que nos mandó a predicar es el reino de los cielos ha llegado, ¿sí? Arrepiéntanse, como Juan les dijo,
¿sí? No creo que acá la prédica fuera, podemos exorcizar demonios, los vamos a curar, nada de eso, sí. Si los envió a predicar, los envió a predicar lo que él vino a predicar, ¿no? Porque después de todo Jesús predicó el Evangelio, ¿sí? Y acá empieza la lista. Simón, Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, al que dio nombre Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Adivine por qué les puso Boanerges. Espere, déjemela pensar. Significa hijos del trueno, ¿no? Sí. No puedo sacar ninguna. No. Porque tenían un temperamento que usted no se lo imagina. Ah, Sí, ¿qué? ¿De verdad? sí. O sea, estos son seres humanos comunes y corrientes, sí. Jesús le tremendos, sí, es más, va a haber un momento en el que ellos dos le dicen que no se tira fuego del cielo, así como acá no se esta gente, sí, son terribles, y eso es impresionante, porque esta persona a la que usted llama Juan, sí, es la persona que va a escribir Dios es amor, sí, sí, la persona con el carácter probable fuerte, sí, esto es lo que muestra el poder de Dios, la reconstrucción de esas personas. Sí, corazones duros. Entonces, acá empezamos por los que ya medio habíamos visto. ¿Se acuerda que los llamó? ¿Cuál era la profesión de estos hombres? Es que el propósito, La profesión. evangelizar. Tenemos un pescador, dos Ah, pescadores, tres pescadores, cuatro pescadores, ¿sí? Pescadores, más o menos, se aproxima que más o menos siete eran pescadores. Sabemos que Mateo era un cobrador de impuesto, ¿sí? Eh, y del otro que se conoce algo, o bueno, de los dos que se conocen algo, ¿no? Porque acá está ya con apellido, ¿no? Mi control de esta pluma, listo. Acá está con apellido, dos, Iscariote y el cananita, ¿no? Esto no se traduce cananita bien, ¿sí? Ese es un error eh, de traducción. Esto debería traducirse celote. venga, este Juan. Y es que cuántos Juanes habían ahí. No entiendo. ¿Cuántos Juanes hay? Un Juan. No, porque. Y hay un Juan que es hermano de Jesús, ¿no? Hay un Judas que es hermano de Jesús y hay un Santiago que es hermano de Jesús. Juan Y es aquí dice un Juan, nombre muy hermano de común. Jacobo. Sí, Juan hermano de Jacobo es Juan el apóstol. Hay dos Jacobos. O Santiago es el mismo nombre, solo que uno es porque la iglesia lo llamó Santos Jacobus y se volvió Santiacobus y luego Santiago. ¿Sí? Eh, pero es el mismo nombre. ¿Sí? Juan, en los apóstoles solo hay uno. Hay más de un Juan. Juan Marcos era Juan. Juan el Bautista era Juan. No, Hay bueno, más de Juan un Juan. Es que yo pensaba que. Bueno, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Juan el apóstol, O sea, el hermano de Jacobo. el hermano de Jacobo, uno de los 12. ¿Sí? Y Entonces, entonces, espere, interesante, el hermano de Jesús no fue apóstol. no, fue pastor y líder de la iglesia en Jerusalén. Ok, ya pensé que era ese Juan. Que en Juan vimos que los hermanos no creían en Jesús. Sí. Los cogía soberanamente por un propósito. Y el propósito es ser enviados a predicar. ¿Sí? Simón Pedro crucificado, Jacobo hijo de Zebedeo, mártir. Juan el hermano de Jacobo fue bañado en aceite hirviendo y dejado
murió anciano, Felipe, mártires, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, mártires, Tadeo, mártir, Simón, mártir, Judas Iscariote se suicida y se derraman sus entrañas en un lago y se le llama a ese lugar el lugar de muerte. Sí, No, sí, se sí. llama lugar de sangre. Eso lo recuerdo. Pero hay que entender una cosa. La mayoría de estas personas, si no todas, no eran, luego se va a decir que no son literadas, en hechos van a decir que no son estudiados, son alíteros, ¿cómo se dice eso? Aletrados, Letrado. analfabetas, bueno, como se diga, ¿no? Eso. Poco estudiados. La realidad es que esta gente, aunque es ordinaria, ¿sí? No eran brutos, ¿sí? La gente siempre se imagina porque eran pescadores, entonces no pueden escribir ni leer, mejor dicho, eran súper brutos. No, lo que se refiere a la Biblia, porque la Biblia mismo usa ese término que no eran leídos o iletrados, como se diga, era que no tenía una formación académica profunda, ¿sí? Pero sí había escuelas, sí se enseñaba a leer, sí se enseñaba a escribir, ¿sí? Luego vamos a ver en Juan que probablemente que Juan conocía al sumo sacerdote, o sea que la familia de Juan, los hijos de Zebedeo y Zebedeo mismo probablemente eran unos pescadores muy reconocidos, muy famosos, tenían un muy buen negocio, probablemente hacían negocios internacionales, probablemente hablaban griego también, sí, o sea, no eran brutos y bobos que no sabían nada, sí, eran personas ordinarias, como usted, como yo, sí, no eran genios, pero no eran brutos, personas cualquiera, sí, es bonito, sí, a lo largo de la historia de la iglesia, si algún día se pone la tarea de estudiarla, va a ver que las personas que realmente marcaron la historia, no solo de la iglesia, porque realmente marcaron la historia del mundo. Martín Lutero no era el monje más brillante. Es más, Martín Lutero era un caos, era un monje cansón, era de esas personas que cansaba por todo, ¿sí? En su confesión siempre tenía el problema de ¿será que sí lo hice bien? ¿Será que esto sí cubre mis pecados? Porque recuerde, penance, eso es en la iglesia católica eso es un sacramento. ¿Me los recuerda porfa en español? ¿Los qué? ¿Los Los sacramentos? 7. Bautismo, no, bautismo, comunión, Confirmación. No, confirmación, primera no, comunión, no, tampoco. La primera comunión es un sacramento. ¿no? Ok, No, es como una preparación para la confirmación. Es un ok, listo. Entonces, prerequisito, pero no es confirmación, considerado. Eh, matrimonio, unción de los enfermos pero esa es la última, ¿no? y sacerdocio. No, espere, ¿Cómo? voy a buscarlos acá. ¿Qué? 7 ¿Qué dijo usted? sacramentos. Ups, que, listo, espere, acá están, en una imagen bien bonita. Entonces está Espéreme que carguen bautismo, porque es que confirmación. espere que no ha cargado acá. No ha cargado acá, ya casi me muero. Espere, no sé por qué. Ay, tengo conexión mala, dice acá. Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿no? Entonces, la confesión. Esa es la que se Ah, llama ya. penance en inglés y es con la que Lutero no podía, porque decía, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice bien? Sí, era de esas personas que son malos estudiantes, pero son canzones porque quieren esforzarse, ¿sí? Era una persona ordinaria. Atanasio, uno de los primeros padres de la iglesia, o una de los primeros obispos, fue la única persona que defendió la idea de Cristo en una época en la que nadie más la creía, ¿sí? Y no era por ser un genio que cambió la historia de la iglesia. Si Atanasio no defiende la deidad de Cristo, probablemente
la cristiandad muere, ¿sí? La verdadera, ¿sí? Dios utiliza personas ordinarias para cosas extraordinarias. Martín Lutero, Atanasio era una persona ordinaria, los 12 apóstoles eran personas ordinarias, ¿sí? No digo que no haya personas extraordinarias porque las hay. Juan Calvino era una persona muy estudiada, era un genio. Jonathan Edwards era una persona muy estudiada, probablemente la persona más inteligente en Estados Unidos hasta hoy, ¿sí? Una de las mentes más brillantes de la humanidad, ¿sí? Dios sí es a personas extraordinarias. Saulo de Tarso, una persona extraordinaria. Las primeras personas que Dios envía son personas ordinarias, ¿sí? Dios utiliza personas ordinarias. Dios llama y envía a personas ordinarias. No se necesita ser un Spurgeon, no se necesita ser un Pablo. Dios llama a Pedros, Dios llama a Juanes, Dios llama a Jacobos, Dios llama a Andreses, Dios llama a Felipes, Dios llama a Mateos. Personas ordinarias con vidas ordinarias, ¿sí? Obviamente Mateo era rico, los demás no eran tan ricos, pero probablemente la familia de Juan también tenía mucha plata, ¿sí? Personas ordinarias para propósitos extraordinarios, ¿sí? Pedro es un cuento, ya lo conoce. Si hay una persona impulsiva en el universo es Pedro. Dice que es el Cristo, él le dice que va a morir, se pone bravo, lo niega, se pone bravo. Sí, es una persona muy temperamental. Dice algo y al siguiente día, al siguiente momento dice lo otro. Vamos a ver en Juan que después de que Jesús resucita, eh, quiere decir, no, esto es mucho, me dedico a pescar otra vez, pero luego Jesús le dice como no, y luego dice como bueno, yo me dedico a predicar, sí, o sea, una persona volátil, una persona impulsiva, una persona emocional, Pedro, sí, y una persona fuerte, probablemente una persona bastante grande y fuerte físicamente, lo vamos a ver en Juan también, que carga una red muy, muy pesada, que eso no es humano, o sea, Pedro podría pelear en la UFC, eh, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, sí, eh, hermosas criaturas tantas que se llaman hijos del trueno porque tienen un temperamento como el trueno, sí, personas ordinarias, sí. Pedro, recuerde, fue crucificado en Roma en los 60 y no en los 60 1900, sino en los 60 No, yo del sé. 61 al 69 del primer siglo. Lo crucifican al revés porque no quiere ser crucificado como Jesús. Algo muy noble, muy bonito. Tenemos a Jacobo y a Juan. Juan el último discípulo de morir. Eh, Pastor en Éfeso, una persona que tuvo que luchar mucho porque fue el último en vivir y las herejías a medida que fueron a morir los apóstoles se volvieron más y más fuertes. Las cartas hablan mucho contra el gnosticismo, contra los falsos profetas. Eh, Muere de viejo, pero eso no quiere decir que eso haya sido sin sufrimiento. Recuerde, lo hirvieron en aceite caliente, o sea, lo bañaban en aceite hirviendo, ¿sí? Terrible, ¿sí? Estamos en el primer Santiago, ¿cierto? Santiago, el hermano de Juan. Te dice, no me acuerdo. Espere. ¿Cómo murió? ¿Dónde está? Ay, se me perdió en las notas, lo siento. Bueno, no, luego se lo debo. Andrés eh, eh, fue una de las primeras personas en llegar a lo que se conocería como Rusia. También predicó en Turquía y en Grecia. También se dice que lo crucificaron. Felipe fue hasta África o el norte de África, porque
En esa época lo consideraban a Egipto y todo eso como parte de Medio Oriente, ¿sí? Hoy lo consideramos nosotros como parte de África. Fue hasta Cartago, ¿sí? Donde se dice, la tradición dice que participó en la conversión de un procónsul romano, ¿sí? Y como venganza, el procónsul lo arrestó y lo torturó hasta la muerte, ¿sí? Eh, Bartolomeo, sí se dice Bartolomé, Bartolomé, eh, se dice que llegó a India con Tomás, fue hasta lo que se considera como Armenia, también fue a Etiopía y al sur de Arabia. Murió como mártir. Hay muchas teorías, no se sabe realmente cómo murió. Mateo eh, ministró principalmente en Persia y Etiopía. Algunos dicen que él no fue martirizado, otros dicen que lo apuñalaron a muerte. Yo creo que sí lo martirizaron. Tomás, Tomás también llegó a India, sí, llegó hasta la India y el este de Siria. Se dice que se murió cuando lo atravesaron con 4 lanzas de soldados. Jacobo, hijo de Alfeo, se dice que ministró en Siria y dice que lo apuñalaron, lo apedrearon y lo golpearon con palos a muerte. Tadeo, ay, no puede ser, no investigué Tadeo tampoco. Ups, bueno, creo que Tadeo también se lo veo. Simón el Celote fue hasta Persia y lo mataron los persas por no arrodillarse al dios Sol, ¿sí? Y pues de Judas Iscariote ya sabemos, ¿no? Estas personas ordinarias van a llegar muy lejos. África, India, Persia, Turquía, Armenia, ¿sí? Al norte de África, recuerde. Estas personas están, voy a buscar un mapa más o menos. Uh, Estas personas están en Judea, Medio Oriente. Vamos a ver si este mapa es algo claro. Sí, estas cualquiera de lo que alguna vez se hubiera imaginado, predicando el Evangelio, ¿sí? Y no fue por su superabilidad, ni por su retórica, ni por su conocimiento de la ley, ¿sí? Recuerde, él llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, ¿sí? El costo de todos de ellos fue la vida, a fin de cuentas, ¿no? Genial. Bueno. Bueno, ustedes se imaginarán, eso es muy grande, el mundo es muy grande, llegaron muy lejos. Recuerde que la mayoría de ellos caminaba o iba a caballo si tenían dinero, probablemente no lo tenían. Tal vez muchas iglesias los enviaron, pero llegaron muy lejos y lo hicieron por Jesús, lo hicieron por el poder de Jesús, lo hicieron porque Jesús los envió, ¿sí? Y eso es una lección para todos de que Jesús llama a quien él quiere y nadie puede tener el propósito de Dios, ¿sí? Todos cumplieron su destino, incluso Judas, que al final su destino era entregarlo, ¿no? Y entregarlo es poquito, la verdad es que lo traicionó, y no solo a él, sino a los otros 11, y por eso se lo ha recordado por toda la historia, ¿no? Esa es la verdad, ¿sí? Dios usa personas ordinarias.
para sus propósitos extraordinarios. Eso no quiere decir que estas personas no sean héroes de la fe, lo fueron hasta su muerte, nunca dejaron de intentar llevar el evangelio hasta donde podían, ¿sí? Llegaron muy lejos, ¿sí? Nosotros con 10 veces más recursos no hemos hecho lo que ellos hicieron, ¿sí? Sin miedo, porque sabían a qué servían, ¿sí? Dios utiliza personas ordinarias, Dios utiliza a usted y a mí, ¿sí? Y probablemente utiliza más personas ordinarias que extraordinarias. Entonces no hay excusa para decir a quién le puedo predicar, ¿sí? No somos apóstoles, no somos enviados solamente por Jesús, pero somos discípulos de los apóstoles y Dios nos ha mandado a ser discípulos por toda la tierra y somos discípulos de los discípulos, ¿no? Y no hay es que no sé, no hay es que me falta estudio, es que no estoy preparado, es que qué me van a decir. ¿Cree que está más preparado que Pedro en el principio del ministerio de Jesús? Probablemente no, sí. Es más, probablemente está mucho más preparado que Pedro y que todos ellos. Tiene mucho más acceso a aprender y a entender, ¿sí? Dios utiliza personas ordinarias, Dios lo va a utilizar, ¿sí? Para sus propósitos, ¿sí? Eh, no voy a meterme mucho en el tema del apostolado, porque eso es muy extenso, ¿sí? La Iglesia Católica asume autoridad apostólica, la Iglesia Ortodoxa asume autoridad apostólica, la Iglesia Mormona asume autoridad apostólica. Es más, los mormones creen que Juan todavía está vivo en la tierra, ¿no? Estas 12 personas ordinarias realmente son de las más respetadas por toda religión cristiana, ¿no? Los más teólogos y los más teológicos, pues Pablo es como Pablo, asumían autoridad apostólica de una de estas personas, y ese es el rol de personas ordinarias cuando son usadas por Jesús, ¿no? No siempre para bien, muchas, pero Dios usó a estos hombres y tristemente han sido muy mal interpretados y muy jugados con, pero, pero son importantes y tenemos mucho que aprender de ellos, ¿sí? De su ignorancia. Recuerde que vamos a ver mucho lo poco que entienden, lo poco que saben, pero cómo Dios los utiliza es impresionante, ¿sí? Y en medio de la elección soberana de Jesús, de sus discípulos y del curar en el sábado, hemos estado de lo que es un corazón duro, ¿sí? En perdonar. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos quiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido a Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Listo? La dureza del corazón del hombre, la dureza de nuestro corazón, no tiene límites. La multitud que quiere sanación. Su propia familia, ¿sí? Quiere hacerse cargo de él, ¿sí? Están diciendo, está loco, ¿sí? Los religiosos dicen, ¿sí? Y Jesús dice que él es quien es, ¿no? Hay tantas eso, pero importante. Hay tres opciones
en este texto, ¿sí? Y es: o Jesús está loco, o está endemoniado, o Jesús es Dios, ¿sí? Su propia familia, sus parientes cercanos, y obviamente creo y tengo la convicción de que María no está acá, ¿sí? María vio al ángel, María se embarazó virgen, o como dicen los liberales y los ateos sobre todo, que en vez de admitir que había engañado al esposo, se inventó una religión, ¿no? Eh, y esas son las consecuencias de mentir, ¿sí? Pero sí, la verdad es que Jesús es un mentiroso, o Jesús está loco, o Jesús es Dios, ¿sí? No hay otra opción, simplemente no la hay, ¿sí? Eh, Persona loca diría que es Dios cuando no lo es. Eh, una persona que tiene el poder para hacer cosas lo haría con el poder del diablo, con el poder, ¿sí? Obviamente sabemos que el diablo no tiene poder, ¿sí? Pero vamos a ver el razonamiento de cada una de estas personas, ¿sí? La multitud sabe que tiene poder, la multitud quiere la multitud solo quiere el poder, solo quiere el show, solo quiere el espectáculo, adictos al poder, así somos, ¿sí? Ídolos de milagros, pero no podemos ver a Jesús, ¿sí? Su propia familia dice está loco, ¿sí? Esta persona está loca, o sea, primero no solo tiene unos seguidores barbáricos, sino que aparte de todo dice ser Dios, ¿no? Eso es de locos, ¿sí? Y los escribas dicen tienen al diablo, ¿no? Algo que es muy curioso y que es una de las pruebas de que Jesús hacía milagros es que incluso los enemigos de no niegan su poder, ¿sí? Personas antagonistas a Jesús, personas que odiaban a Jesús, personas que odiaban las enseñanzas de Jesús, nunca niegan sus milagros, ¿sí? No, acá los escribas no están diciendo esto es un show, esto es una farsa, ¿sí? ¿O sí? No. ¿Por qué tienen que ir al diablo? ¿Por qué tienen que ir a Belcebú? ¿Por qué? Porque está pasando, ¿sí? Estas personas son testigos oculares de que esta persona tiene el poder, ¿sí? Si no, le dirían, eso es una farsa, miren, este es el truco, ¿sí? Acá, revelación del truco mágico de Jesús, ¿sí? Y ya, se acaba el ministerio de Jesús, si fuera solo magia. Estas personas no pueden negar sus milagros. Nadie puede negar la mano seca curada, nadie puede negar que los ciegos ven, nadie puede negar que el paralítico camina, ¿sí? O sea, nadie puede negar eso, ¿sí? Nadie lo puede negar, ¿sí? Y créame que si los fariseos tuvieran pruebas de que Jesús no hizo nada de eso, las pondrían a flote, porque ellos quieren acabar con Jesús, ¿o no? Si el paralítico camina 10 minutos y luego lo encuentran tirado en el piso, no dirían como, ah, miren, él nunca curó a un paralítico, pero no pueden probarlo porque el paralítico camina. No pueden desprobar los milagros. Entonces, ¿qué hacen? Se los atribuyen al diablo. ¿Por qué? Porque esa es la dureza del corazón de los hombres. Esa es la dureza del corazón de los hombres. ¿Sí? Todo el poder, toda la autoridad, toda la gloria de esos milagros, y obviamente que ni siquiera lo hacía por él mismo, ¿no? Él dice, yo vine acá a hacer lo que mi padre quiere que haga, ¿no? Y su propósito acá era darle gloria al Padre, complacer al Padre y agradar al Padre, ¿sí? Entonces ni siquiera lo hacía por orgullo propio ni por fama, ¿sí? Nunca buscó fama, nunca buscó fama. Cuando le iban a hacer rey, ¿qué hizo? Se fue, ¿sí? Entonces toda la evidencia está ahí. La evidencia es clara, la evidencia es cierta, ¿sí? A los ojos de todas las personas, la multitud lo sabe, sus parientes lo saben, solo que dicen que está loco, ¿sí? Los fariseos lo han visto, son testigos oculares del poder de Jesús, pero el corazón de Dios es tan duro, que se lo atribuyen al diablo, ¿sí? ¿Es Jesús un lunático? Es Jesús una persona poseída por el diablo, ¿no? Eh, ¿Qué cree usted, mijo?
El loco no. Aló. Pero es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas personas en la humanidad en un manicomio se creen en Dios? Es más, hay un chiste de manicomio que llega y le dice eh, un loco a otro. eh, eh, Dios me dijo que soy Napoleón. Y el otro loco le dice, yo no te dije eso, ¿sí? O sea, o Dios es un mentiroso, o Jesús es el mentiroso más grande de la historia, y pudo a la humanidad entera de que él era Dios, o Jesús es el loco más loco de los demás de verdad, o Jesús es Dios, ¿sí? Pero es que mire, No hay... yo tengo mucho en cuenta, digamos, lo que usted había dicho, digamos, me dijo una vez, ¿no? Y digamos, ahorita estaba pensando, digamos, también, el hecho de que todas estas personas creyeran esas cosas es porque lo único que iba a demostrar que todo eso era verdad, a pesar de su ignorancia, que no entendía que era lo que estaban pasando, era que él tenía que resucitar. Y eso me lo había dicho usted, ¿no? Lo de la resurrección tiene que ser un significado. Si él no hubiera resucitado, todo lo que hizo no tuvo ningún sentido. Y eso lo pensaba. Y Sí, pero recuerde, en este momento de la historia, Jesús no ha resucitado. Jesús no ha por eso, muerto. Jesús ajá, es un pero hombre yo me de pregunto por 30 qué y pico piensa, de aún años. así, ¿cómo? Señor, Jesús es un hombre de 30 y pico que ¿aló? maestro judío que dice ser Dios. ¿Sí? A los ojos de mucha gente, esto es, a los ojos de sus propios parientes, a los ojos de su propia familia, está loco, ¿sí? Está fuera de sí, está alucinando, ¿sí? No piensa racionalmente. ¿Cómo va a decir que es Dios? ¿Cómo un hombre va a decir que es Dios? ¿Sí? Los césares se creen a sí mismos dioses o hijos de dioses, ¿sí? Muchas personas se han creído dioses, ¿sí? Entonces, no es que la primera persona que dice ser Dios. Ahora pudo Pero es haber que, sido un mentiroso universal, ¿sí? Un pero es que al fin y mentiroso al tan cabo, grande que eso convenció a no, la humanidad entera de quién era, quién no era. Sí, sí, pero es sí. que al fin y al No cabo digo, no depende, no dependía de ellos creer. así obviamente no depende de ellos, pero alguien tiene que hacer un juicio. Y la realidad de Jesús es que Jesús existió, ¿no? Sí, Sí, Jesús es una figura histórica. Y solo hay tres posibilidades. O Jesús es Señor y Dios sobre todo, o Jesús es un lunático, o Jesús es el mayor mentiroso de la historia. Esas son las únicas tres posibilidades del Jesús histórico. ¿Sí? ¿O no? sí. Esas O que son las estaban únicas tres demoniados. posibilidades y están acá en este texto. Cuatro. Bueno, esa, O que esa estaban. posibilidad, esa posibilidad entra en la categoría de mentiroso, ¿no? Porque dice ser Dios, pero realmente no es Dios. ¿Sí? A los ojos de los judíos puede ser Belcebú, pero no necesariamente a los ojos de nosotros es Belcebú, ¿sí? Probablemente dicen es solo un profeta, era solo una figura religiosa, ¿sí? Era solo un maestro que decía ser Dios, ¿sí? A los ojos de los rabinos obviamente tienen que verlo directamente con Belcebú, ¿sí? Quieren que el pueblo deje de verlo como Dios, ¿sí? Pero a los ojos de nosotros, ¿sí? Ninguna te va a decir que él es Belcebú, ¿sí? Simplemente era un loco, un mentiroso, ¿sí? Sí, sí. Hay solo una opción, ¿sí? ¿Y por qué solo hay una opción? No, no sé. ¿Por qué cree? Acá está la respuesta. Plup, plup, plup. Ay, plup, plup. Acá Espérame, está la espérame. respuesta. ¿Cómo fue la pregunta? Qué pena, es que se me había cortado el internet y no la entendí.
Por eso le dije que no sé. Porque para los escribas había la opción de que fuera Belcebú. Se la subrayé. Por- La verdad no me ha aparecido todavía. Es que tengo el internet re malo. ¿Qué me subrayó? ¿De dónde? ¿Me la La podría decir? respuesta es la, Aló. eh, aló. ¿La respuesta es qué? La dureza de sus corazones. O sea, lo que estaba atrás en el 16 era. Sí. Eh, Ya a entendí. ver si puedo encontrarlo. Sí. Pero a ver si lo encuentro acá. Ahí, C.S. Lewis escribió algo respecto a eso. Pero está el fragmento. What? Bueno, el trilema de Lewis es exactamente eso y es que dice que si ve la imagen en pantalla, Está cargando. Ahora sí. ¿listo? Si ve la imagen, Sí. listo. Entonces, Jesús dice ser Dios, ¿no? Hay dos posibilidades. Sus oraciones son ciertas, o sea, lo que dice es verdad, implica que Él es el Dios y el Señor, ¿sí? Y usted aceptarlo, usted puede rechazar. Si eran falsas, hay dos alternativas. Él sabía que sus dichos eran falsos, entonces montó un drama para engañar, por lo que fue un mentiroso, fue un demonio, fue un... En conclusión, fue un hombre necio, pues murió por ello. ¿Sí? Dos alternativas. No sabía que sus dichos eran falsos, entonces él estaba, por lo tanto, era un lunático. ¿No? Entonces son las tres opciones. ¿Sí? O Jesús sabía quién era y engañó a la humanidad, o Jesús no sabía quién era y estaba loco, o Jesús sabía quién era y estaba diciendo la verdad. ¿Sí? ¿Me preguntó algo o porque está en silencio? Sí, ¿sí está claro? Ah, que si le entendí eso, sí, 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 precisamente lo estaba leyendo, sí, sí, sí. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos en este texto. Ahora vamos a dar la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Llamándolos junto a él, Jesús les han parado diciendo, se lo han puesto todas. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si un Sí, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Yo me acordé de eso cuando lo leí ahorita. casa está dividido contra pero estamos viendo todo el contexto, ¿no? Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y hoy está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Sí? Eso no tiene sentido. ¿O sí? No. La gente está aquí. ¿Para qué poseería una persona para acabarse a él mismo? A él le gusta el poder. Le encanta. Al diablo le encanta el poder que él tiene. Al
de religiones, sobre los gobiernos, sobre las cosas, ¿sí? Él no va a soltar eso por tener vamos a hablar de milagros y realmente no puede, ¿sí? No puede exorcizar. El diablo no tiene el poder para, simplemente no lo tiene, ¿sí? Y no pediría permiso a Dios de hacerlo, porque eso sería ruin negocio. No sirve, no tiene sentido, no es lógico, ¿sí? El diablo puede ser malo, pero entonces les da el ejemplo, ¿sí? Si yo fuera Satanás, entonces estaría expulsando los de Satanás. Eso a quién ayuda, porque Jesús está predicando el reino de los cielos, que es contrario a Satanás, está curando las personas, que es contrario a lo que él quiere, y está callando a los demonios, que es contrario a lo que él quiere. ¿Por qué haría eso? ¿Sí? ¿Es ilógico o no lo es? Sí, sí. Da otro ejemplo, trae la fuerte y saquea sus bienes y primero no lo ata, ¿sí? Usted no va sin ninguna arma, sin ningún cuchillo, sin, sin ninguna pistola, ninguna arma, nada con que intimidar a robar a alguien. La gente se le va a reír, sí, sobre todo si es más fuerte, sí. Y sobre todo si es fuerte, en general. Puede dar un puño y le va a decir que se calle, o lo va a dejar en su lugar, sí. De la misma forma, para poder saquear una casa necesita, sí, entonces necesitas ser más fuerte que la persona que está ahí. El diablo no es más fuerte que él mismo. ¿Quién es más fuerte que el diablo? ¿Quién es qué? Dios. ¿Aló? El pecado es fuerte y el diablo tiene mucho en este mundo. Sí, pero el fuego no me escucha. No, Buenas. se me fue la señal. Aló. No, qué pena. No sé hoy qué pasa con mi internet. Aló. 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 ¿Me oye? Buenas. Sí, ¿Me oye? buenas. ¿Me oye bien? Sí. Aló. Buenas. Sí, ahí lo escucho. No, lo escucho. Si no, Buenas. ¿puede escribir? Yo lo escucho entrecortado. Perdón, de Ay, verdad es que el ya, ya, internet ya. está repailas. Mm, mm. Mm.
Quedé en la parte en la que usted decía que ¿quién podría ser más fuerte que el diablo? ¿Fue algo así la pregunta? ¿Aló? Cortó la No, ¿sí me llamada. escucha ahora mejor? Señor, Bueno, ¿sí me escucha? ahora sí. Aló. Listo. Entonces, vamos a siempre hablar de la religión de Dios, ¿no? Y es el pecado imperdonable. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo tiene jamás perdón, no tiene jamás perdón. Pablo de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces, el pecado imperdonable, una de las controversias más grandes de la humanidad, ¿no? En alguna época la gente decía que el pecado imperdonable era el homicidio, pues obviamente eh, matar a alguien eh, Dios, es, es un pecado. No, no, toda blasfemia puede ser perdonada. Usted puede blasfemar contra Jesús, puede contra el Espíritu y, y tiene una religión más en torno al Espíritu Santo que Dios, que dice que toda persona que niega los dones espirituales blasfema contra el Espíritu Santo, ¿no? Lo que dicen que esas personas que tienen una religión en torno al Santo blasfeman contra el Espíritu Santo. La realidad es que ninguna de esas opciones es verdad. Eh, en el contexto de Marcos, estas personas tienen toda la evidencia de que Jesús es Dios, toda la evidencia de que lo que hace lo hace para agradar a Dios, porque es la voluntad del Padre para hacer el bien a la humanidad, sin curándolos, está exorcizándolos. Los aman tanto su tradición, aman tanto su religión, no pueden negar el poder, sí, el ministerio. Jesús está haciendo todo lo que hace por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, sí, fue bautizado por el Espíritu Santo, ungido en el Espíritu Santo. Y estas personas están comparando el Espíritu Santo en toda su gloria, en todo su poder, porque es que
por más de nosotros estamos en la era del espíritu y experimentamos cosas que ninguna persona experimentó, ¿sí? El espíritu de y ahí está en toda su gloria. Es más, Jesús caminando en la tierra predicando y hablando todo lo que hablaba y haciendo todo lo que hacía, mostraba la gloria de Dios, mostraba su gloria y mostraba la gloria del Espíritu en todo su esplendor, ¿sí? Cuando usted tiene en todo su esplendor eso, toda la evidencia clara, y le atribuye eso al diablo, usted no tiene perdón. Esa es la realidad. Si usted tiene conocimiento, la realidad de todo, lo analiza y conclusión, esto es del diablo, no hay perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en espíritu, todas estas, como estuvo con Jesús, subirse al diablo. ¿Sí? Ese es el resultado de adorar. Estos son los pasos que toma esta gente. ¿Sí? De que cambien sus cambios. Y como vimos en Juan, muchos líderes religiosos creían, pero por miedo a los fariseos y a los escribas, muchos pues, no admitían creer en Jesús. O sea, tanto es el poder de la religión sobre las almas de las personas que las personas. Y para conservar su religión tienen que atribuirle todo hacia el diablo. Por más ilógico que sea, por más bobo que sea, dicen Jesús es un mentiroso. ¿Es Jesús un mentiroso? ¿Es Jesús un lunático? Es Dios. Solo Dios tiene el poder de exorcizar demonios. Solo el poder de curar tejidos, dones, pupilas, córneas, piel, de la nada. Solo Dios tiene ese poder. Lo vimos en Juan. Nicodemo va y dice, sabemos que solo Dios, que solo alguien que tiene a Dios puede hacer lo que tú haces. La verdad lo es evidente. Jesús es Señor y eso lo hace Dios y Señor sobre todo. Él es quien Él dice ser. Y rechazarlo tiene consecuencias eternas. Aceptarlo tiene consecuencias eternas. Tratarlo de lunático. Tratarlo de mentiroso. Es negar la verdad, evidente. Es lo que está ahí. Y la consecuencia de rechazar a Jesús es un castigo eterno y consciente. En vez de orarlo y honrarlo como merecían, lo llamamos mentiroso, lo llamamos endemoniado, lo llamamos loco. Incluso los propios parientes de él lo llamaban loco.
pero él no está loco. Él es Dios y él es Señor. Y eso nos lleva a una conclusión bonita. Así como hay personas que lo niegan con todo su corazón, hay como personas que lo llaman loco o que lo llaman mentiroso. Tenemos personas que son adoptadas a la familia. Entonces llegaron tus hermanos y mandaron a llamar a Jesús. ¿Sí? Entonces recuerda, ellos están diciendo que él está loco. ¿Sí? Sus parientes quieren que deje de hacer escándalo y que deje de decir bobadas. ¿Sí? Entonces van y como hay una multitud tan grande, no se esfuerzan y van y lo mandan a llamar, ¿no? Había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dijo Jesús. Les dijo Jesús. Y mirándolos en él dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque quiera que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así como hay personas que nunca van a ser parte de la familia de Dios, así como hay personas que lo van a rechazar y lo van a tratar de endemoniado, hay personas que lo van a tratar de loco, de lunático, de todo. Todos los que hacen la voluntad de Dios, todos los que hacen la voluntad del Padre, son parte de la familia de Dios. Todos los que aceptan a Jesús y a quien Jesús dice es Dios, el Salvador de la humanidad. Tener la fe en Él no es vacío y tiene una recompensa, como lo vimos en Juan. El costo es la vida en este mundo, la recompensa es Dios mismo. Acá mismo lo vemos. Cualquiera que cree en quien dice ser Él y lo escucha, y hace la voluntad de Dios, toda la familia de Dios. Ese es todo lado del espectro. Creer o no creer tiene consecuencias eternas. Y una fe verdadera se manifiesta en obras verdaderas, ¿no? No es solo creer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ese es Jesús. Es un lunático. Es un mentiroso. Es Señor. El destino eterno de la humanidad depende en responder esa pregunta. Corazones tan duros que preferirán su religión y sus costumbres, no tienen perdón y fueron condenados. Bueno, la ira de Dios permanece sobre ellos, ¿no? Personas que lo tratan de lunático y de loco, que dicen, habló puras bobadas, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? O era un profesor, ¿sí? No hay posibilidad de que Jesús era un profesor hippie o un profesor de amor y paz, un buen maestro, porque él decía ser Dios. Ningún buen maestro judío dice ser Dios. Nadie dice ser Dios. Bueno, mucha gente lo dice, pero ninguna persona creyente en la escritura y en el Dios verdadero dice ser Dios, a no ser que sea mentiroso, un lunático o Dios. Y ese es Jesús. Es en esta tierra, y las consecuencias de creer o no creer en Él son eternas, en todo sentido. Le pueden costar a uno la vida, y no en este mundo. La vida para siempre. La segunda muerte es peor que la primera.
un castigo consciente de nuestro pecado, de nuestra maldad y de la santidad de Dios y de lo que hicimos y cómo lo rechazamos por nuestro propio orgullo, por nuestro propio amor a nuestra religión, a nuestras propias costumbres, tradiciones, nuestras creencias, nuestra propia autojusticia, nuestra propia bondad, nuestro propio intelecto, nuestra propia ciencia. Tantas razones por las que rechazamos a Jesús. La realidad es que Jesús es Señor y Dios. Y como Señor y Dios ha enviado a personas ordinarias y las envió y va a expandir sus reinos de los confines de la tierra. Y ese es el principio del Evangelio de Jesús, como vemos en el capítulo 1. Acá estamos realmente al principio de su ministerio y hay muchas cosas más que vamos a ver sobre el capítulo 3, pero espero le haya servido de algo y pueda meditar en eso y, aprender y, y ver más claro a Jesús en toda su gloria y esplendor, porque aquí está. ¿Alguna pregunta? Gracias. A su merced, mijo. ¿Ninguna pregunta? Por ahora no, tal vez en este día yo le pregunte o yo de noche. Listo. Bueno.